Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, también un hola muy afectuoso a los de Facebook y YouTube. Hoy tenemos una actividad especial. Vamos a seguir trabajando Ogden, que es un autor muy conocido para algunos, poco conocido para otros. Nos acompaña también Bernardo, que comenzó con este autor. Juan Pineta va a ser nuestro moderador hoy y van a comentar Abel Feinstein, y Abel invitó a otro colega muy querido que es Ricardo Spector. Así que hoy tenemos un diálogo intenso y les quería comentar que nuestra actividad de octubre va a ser el lunes 18 de octubre y vamos a redondear el año con un texto del diccionario de la API sobre contratransferencia. Y va a estar con nosotros Adrián Grispon, quien de alguna manera se encargó de ese concepto en este diccionario enciclopédico de la IPA. Así que, y después vamos a presentar un caso clínico en el simposio, también para redondear todo lo que vimos este año y despedir este 2021 con, bueno, una síntesis teórica en octubre y una síntesis clínica en noviembre en el simposio. Así que los esperamos. Bueno, Juan, comenzamos. Bueno, muchas gracias Mirta, gracias a los integrantes del equipo, Willy, Perinot, Alicia García Pena, Andrea Ikonikov, Claudia Hamburgo, Valeria Corbela, Adriana Alarcón, Mirta Goldstein como coordinadora. Bueno, no sé si tampoco me olvido de nadie. Esta es la segunda vuelta sobre el texto de Thomas Ogden, que se llama El trabajo psicoanalítico en la frontera del sueño, que salió publicado en la revista de psicoanálisis de APA en el tomo, en el número 3 del año 2002. Bueno, Thomas Ogden es analista didacta y supervisor de la Boston Psychoanalytic Society. Hay un eco, no sé de quién es. La primera vuelta sobre este texto de Thomas Ogden, El trabajo psicoanalítico en la frontera del sueño, fue hace 14 días con la visita de Bernardo Tanis, de la Sociedad de San Pablo, que hoy también está presente, cuando se discutió o se puso el eje de la lectura crítica sobre el concepto del tercero analítico intersubjetivo. Y esa vez había surgido algunas preguntas, algunas críticas en torno a la objetividad del analista en cuanto a sus percepciones y a la construcción de este aparente tercer sujeto que se producía en el encuentro entre analista y analizante. Lo que quiero decir es que este texto fue elegido por esta comisión ad hoc de directiva que coordina Mirta, para proseguir de alguna manera con la línea de discusiones inauguradas a principios de año en torno a la idea de campo dinámico y su relación con el tercero analítico que desarrollasen Billy y Madé Baranger en el famoso texto La situación analítica como campo dinámico de 1961, que, claro, también publicado por la revista de psicoanálisis de APA. Bueno, en este caso, hoy nos toca no el tercero analítico intersubjetivo que se genera en el encuentro de analista y analizante, sino el componente que hace parte a esta construcción del tercero, que no es otra cosa que el de Reverie, que posibilita esta aparición. En este sentido, voy a leer los textos que seleccionó el equipo para dar espacio luego al invitado de hoy, Abel Feinstein. En ese sentido, podemos empezar con el primer párrafo que dice, el primer párrafo seleccionado, ¿no? El primer párrafo dice, Reverie, la manera
en la que yo enfrento esta tarea de capturar el fluir del inconsciente por métodos asociativos indirectos, nos lleva al uso que hace el analista de su experiencia de reverie. Yo incluyo en esta noción de la experiencia de reverie del analista, un término introducido por Dion en 1962, los pensamientos más mundanos, cotidianos y modestos, sentimientos, fantasías, rumiaciones, sueños diurnos, sensaciones corporales, etc., que por lo general se sienten totalmente desconectados de lo que el paciente está haciendo y diciendo. El uso del analista de su experiencia de reverie requiere tolerancia a la experiencia de no saber, a encontrarse a sí mismo, o tal vez, más precisamente, perderse a sí mismo, a la deriva y sin dirección discernible. Otro párrafo, quedan dos, un poco largo. Creo que una gran parte de la vida psicológica del analista en el consultorio con el paciente toma la forma de una reverie que involucra detalles cotidianos y comunes de su propia vida, que son, a menudo, de gran importancia narcisística para él. Intento demostrar en esta discusión clínica que estas reveries no son simples reflejos de falta de atención, autoinvolucramiento narcisistas, conflictos emocionales no resueltos u otros. Más bien, esta actividad psicológica representa formas simbólicas y protosimbólicas basadas en sensaciones que se les da a estados de sentimientos inarticulados y en ocasiones todavía no registrados conscientemente del analizando, mientras se les está dando forma vivencial en la intersubjetividad inconsciente del par analítico, por ejemplo, en el tercero analítico. El trabajo analítico que se apoya en el uso de las experiencias de reverie de analista y analizando se desarrolla en la frontera del sueño. Ese espacio entre inconsciente y preconsciente, que mencionara Freud en 1915, es el lugar donde el soñar y la experiencia de reverie ocurren, donde nacen el jugar y la creatividad de todo tipo, donde germinan el ingenio y el encanto antes de encontrar el camino, como si surgiera de ningún lado, a una conversación, un poema, un gesto o una expresión facial. No hay nada más fundamentalmente, más distintivamente humano que la necesidad de conversar de un modo que implica un diálogo de los aspectos inconscientes y preconscientes de uno mismo. Esto puede ocurrir dentro de uno mismo a la manera del sueño, la reverie y a veces en la autorreflexión consciente. Deseo poner énfasis por un momento no en el producto del impulso de simbolización que emana de la frontera del sueño, por ejemplo el sueño, la reverie, el poema, el dibujo, sino en el momento previo al soñar o hablar o dibujar. Es un momento lleno de deseo, con la necesidad de dar voz a lo inarticulado. Es una forma de existencia que no se encuentra en el discurso mismo, dado que una vez que las palabras han sido dichas, el impulso hacia la expresión simbólica ha sido gastado y en un sentido matado. La frontera del sueño crepita con el impulso hacia la expresión simbólica. Es un espacio donde el momento de creatividad es sostenido como una inminencia nunca satisfecha. Un sueño creado en el curso de un análisis es un sueño que surge en el espacio analítico del sueño y podría, por tanto, ser pensado como un sueño del tercero analítico. Bueno, fueron algunos párrafos bastante extensos, pero parece que vale la pena. Y en este momento le voy a dar la palabra a Abel Feinstein, que, bueno, como todos saben, y para quienes no, fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina a inicios del milenio, presidente de FEPAL entre el 2012 y el 2014, y también ex integrante del Board de IPA por América Latina
2 veces, porque fue reelecto. Bueno, Abel, sé que vas a introducir el tema de la simbolización, representación, y que ibas a hacer algunos aportes de Fred Bush en su último libro, que se llama El reverie del analista, ¿no? Que es una lectura crítica de las perspectivas de Bion, Ogden, Ferro y Rocha Barros. Así que, bueno, adelante, Abel. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, primero, buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Un gusto que esté Bernardo. Sé que se tiene que ir un ratito antes, así que lo vamos a aprovechar el ratito que esté con nosotros. Y quería agradecerle especialmente a Ricardo Spector, que aceptó mi invitación a acompañarnos, un poco movido por la inquietud de una charla que tuvimos después con Bernardo Tanis, después de la reunión de hace 15 días, a propósito del impacto de la identificación proyectiva en este tipo de dinámicas, y que me parecía que era interesante tener alguna persona que trabaje como en profundidad este tipo de lecturas, como para poder esclarecer algunas cuestiones, ¿no? Les recuerdo un poquito el diálogo con Bernardo en el sentido de, digamos, cuánto de estos fenómenos, digamos, de intersubjetividad estaban teñidos, o reverí en el caso de lo de hoy, estaban teñidos o estaban determinados por identificación proyectiva, si esto tenía o no una connotación patológica, y que me parece que después concordamos con Bernardo que es una cuestión como de proporciones, de intensidades, de magnitudes. Ricardo me decía después de reversibilidad de la identificación proyectiva, pero que bueno, en un ratito vamos a hablar después del impacto de la identificación proyectiva en el concepto de reverie, que es uno de los puntos que me gustaría poder comentar con ustedes. Primero, les decía, les agradezco la invitación. Yo no soy un lector así habitual de Ogden, me gusta en general, digamos, las cosas que he leído de él, pero sí me interesa especialmente la perspectiva intersubjetiva en psicoanálisis y los dinamismos de lo intersubjetivo, y en ese sentido por eso me interesaba ver la relación entre intersubjetividad y el concepto de identificación proyectiva, que me resulta caro en la clínica, pero que me parece que a veces está un poquito como menospreciado o dejado de lado, por lo menos en la APA entre nosotros, ¿no? Por eso también me parece interesante tomar un autor como Ogden, que de alguna manera es un exponente del psicoanálisis norteamericano contemporáneo. Creo que lo he dicho varias veces, me parece que en la APA estamos un poco en deuda con los aportes contemporáneos al psicoanálisis, y me parece que está bueno leer a autores como él que lo expresan. A principios de año hubo una mesa, si lo recuerdan, de la Secretaría Científica, donde estábamos con Fernando Uribarri hablando del tema de lo relacional, lo intersubjetivo, y de cuánto esto era, digamos, como aceptado dentro de nuestros intercambios, y de cuán psicoanalítico Fernando llevaba un poco como la voz cantante, si lo recuerdan, de que el psicoanálisis racional, digamos, se había como alejado del psicoanálisis, que había como que cuestionarse seriamente eso. A mí me parece que es una postura extrema. A mí particularmente me enriquecen todas las distintas perspectivas que hay en psicoanálisis, aún para discutirlas, para cuestionarlas, y creo que nos enseñan cosas. En ese sentido, me parecía interesante un libro reciente de Nancy Chodorow, que es una psicoanalista norteamericana contemporánea muy destacada, que viene de las ciencias sociales, y donde ella propone, digamos así, trabajar el enfoque intersubjetivo, trabajar el enfoque interdisciplinario, pero manteniendo la oreja psicoanalítica al paciente como el único, el separado, el individuado,
generador de significados. Algo así como podemos pensar en lo intersubjetivo, pero ella rescata al paciente como único. Esto creo que tensa un poquito lo que quiero transmitirles, es una perspectiva del psicoanálisis en donde para algunos el psicoanálisis hay un paciente y hay un analista y tenemos que escuchar al paciente y lo que se produce en la sesión es algo que genera el paciente eventualmente en el analista. Y otros, como es el caso de Ogden, que ustedes saben, perdón, Juan, ¿alguna? No. Como en el caso de Ogden, que es alguien que piensa que no existe algo que es del paciente o es algo que es del analista, sino que es algo que se construye, digamos, lo que pasa en una sesión se construye entre paciente y analista. Juan recordaba antes el tema de la fantasía inconsciente de campo, de los Baranger, que hablaron en las primeras reuniones. A mí me parece que eso es una cuestión como muy parcial, muy específica de la fantasía inconsciente de campo, digamos, que traen los Baranger, pero creo que es una discusión que para mí no está saldada y que a mí me resulta útil como mantener esa tensión entre si lo que sucede en el campo analítico es del paciente o eventualmente es del analista, o si no hay nada que sea como tal, sino un producto construido, una co-construcción, tomando esto que leíamos de Ogden. Y en ese sentido me parecía que era importante rescatar en ese contexto el tema de la identificación proyectiva, porque me parece que la idea de que hay una cosa que está como entre los dos o construido entre dos y que nada es de uno solo, me parece que el tema de la identificación proyectiva valía la pena como precisar un poquito más el papel que cumple ahí, ¿no? Le voy a dar un ratito después la palabra a Ricardo. Quiero decir 2 o 3 cosas que me generaron la lectura de estas cuestiones de Ogden, entre ellas el trabajo de Bernardo Tanis del Congreso, que le dije que me había gustado mucho, igual que el trabajo de Canestri, ¿no? Lamentablemente que no pudo leer Jorge y que leyó Heribert Blas, porque creo que tienen que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tienen que ver con lo que entendemos por infancia, lo que entendemos por lo infantil, digamos, cuánto de lo infantil tiene que ver con estas cuestiones, digamos, que estamos hablando del procesamiento psíquico, ¿sí? Y nosotros, a veces me parece que desde la perspectiva más freudiana, no ponemos mucho el acento en el procesamiento psíquico, ¿no? Me parece que lo damos más por hecho y creo que hay otros autores que se dedican más a eso, sobre todo en la escuela inglesa y los intersubjetivistas americanos en cuanto rescatan eso, que me parece que vale la pena hablar un poquito, contextualizar eso en ese sentido, ¿no? Del trabajo de Jorge Canestri me gusta recordar, porque siempre es lindo, digamos, alguna referencia a Borges. Los que no lo leyeron, los que lo leyeron ya lo saben, pero digamos, los que no lo leyeron, Jorge cuenta una entrevista que le dio Borges a Jorge. Borges era amigo del padre de Jorge Canestri, y cuando Borges fue a Roma a recibir una condecoración, un premio, no sé qué, le pidió una entrevista a Jorge y tuvieron una charla, ¿no? Entonces, Jorge le pregunta a Borges, ¿qué es la infancia? Y Borges responde, yo diría que es la edad más importante, porque descubres todo. Descubres los colores, las formas, las personas, las palabras. Es una edad en la que descubres el universo. Y eso no es poca cosa, ¿no crees? Yo mismo tengo muy buenos recuerdos, nací en Buenos Aires, y dice que una de las virtudes del psicoanálisis para Borges es de haber descubierto la infancia. En la ciencia, dice, porque el descubrimiento en lo literario es de Charles Dickens. Me parece que tiene que ver con esto de por qué
hablamos de lo infantil? ¿Por qué hacemos un congreso sobre lo infantil que tiene que ver con estas cosas que estamos hablando, ¿no? Jorge cita a Pontalís en el sentido que, leo, muchas veces olvidamos que el infans tiene acceso a un montón de sensaciones, imágenes, percepciones, que son ciertamente muy confusas pero muy valiosas. El infans, por definición, no está tiranizado por el lenguaje. Esto es Pontalís, ¿no? Perdón. Y entonces la idea para Canestri es que esto, dice él, que tiene mucho que ver con su posición, la de Jorge, respecto de lo infantil, porque si bien el lenguaje predomina sobre otros sistemas de signos, él, digamos, destaca que es imposible reducir solamente a los signos semióticos, digamos, del lenguaje, y privilegia la idea de, por ahí después cita a Barthes, de atender a distintos sistemas de signos. Algo así como que, volviendo a lo que yo les decía antes, para mí me sirve para pensar, siempre me gustó el tema de la estructuración psíquica, di muchos años ese seminario, la idea de pensar cómo se estructura el psiquismo a partir de percepciones que de alguna manera tenemos que dar cuenta de esas percepciones y vamos percibiendo y vamos generando lo que se da en llamar distintos niveles de representación. A mí me gusta esa idea, digamos, de no esto de lo no representado y lo no representable, ¿sí? Me gusta la idea más de trabajar, y Bernardo habló de eso en su presentación, de distintos niveles de representación, ¿sí? O sea, hay representaciones muy vagas, muy mínimas, después vamos a hablar algo de eso, y hay representaciones como mucho más, digamos así, ricas. Esto, ustedes saben que en Freud hay un lugar que me parece que es bastante útil para ver esto, que es el tema de la carta 52 a Fliess, donde habla el tema, digamos, de la transcripción, de las distintas representaciones, de las distintas retranscripciones que tiene un estímulo, pero me gustaría, ya que vamos a hablar hoy, digamos, de las ideas de Ogden, quedarnos con la idea de que antes, digamos así, de lo que son las representaciones de palabra, hay signos de los cuales nos hacemos algún tipo de representación que no es necesariamente verbal. Jorge termina su trabajo diciendo que su conclusión es que a través de la interacción entre el psicoanálisis, la semiótica, la historia y las neurociencias, podemos entender mejor lo que entendemos por lo infantil. Y esto también me parece que es importante, porque es importante para mí, personalmente, leer a Ogden, porque creo que, digamos, permite esta interacción, digamos, entre estas cuestiones que me parece que nos ilustran acerca de lo infantil. Hay cosas bastante interesantes en el trabajo de Jorge respecto de la memoria y el hipocampo, que no tiene sentido traer acá, pero sí quiero motivarlos para que lo lean, porque me parece que es muy, muy interesante. Por su parte, Bernardo, perdón, otra cosa que me parece interesante también, porque quiero preguntar después a Ricardo, una cosa que cita Jorge Canestri es que cuando él cita una observación, dice Jorge, una observación importante de Melanie Klein en Envidia y Gratitud, donde cuando habla de las relaciones del bebé con el objeto bueno primordial, él dice, cuando estas emociones y fantasías preverbales reviven en la transferencia, aparecen como recuerdos en sentimientos, ¿no? Que me parece que es muy interesante como
concepto en relación con estas cosas de Ogden, ¿no? Les quiero comentar ahora del trabajo de Bernardo, que me parece también es muy, muy ilustrativo en relación con estos temas que estamos hablando, que dice Bernardo que el núcleo de su planteo es que más allá de cualquier preferencia teórica que tengamos, la efectividad de las inscripciones, su metabolización y su posible simbolización y su manifestación en las pulsiones en el presente va a estar siempre en el centro, digamos, del sujeto, de nuestras consideraciones respecto del sujeto. Perdón, Bernardo, si no te cito textualmente, pero creo que era algo más o menos así de lo que pude reconstruir. Y entonces, que transformar el relacionamiento con lo infantil no implica eliminarlo, no podemos eliminar lo infantil, no queremos eliminar lo infantil, sino reordenarlo, resignificarlo, que algo nuevo pueda nacer de eso, es algo que nos inspira para poder abordar estas cuestiones. Bueno, hay más cosas de lo de Bernardo, pero digamos, me interesa especialmente remarcar algo que a mí me gustó mucho, que es una cita que hace de Amos Oz, el escritor israelí, donde Amos Oz pregunta, pero en definitiva, ¿qué es comenzar? ¿Sí? ¿Qué es en definitiva el comienzo, comenzar? ¿No? Puede haber en teoría, digamos, uno podría definir cuál es el comienzo de una historia, dónde empieza una historia, ¿no? Y entonces dice que quizá más bien podríamos pensar que casi sin excepción hay un comienzo antes del comienzo, lo cual es una cosa muy psicoanalítica, ¿no? Recordemos lo que Freud le decía a Juanito, de que antes que él naciera ya los papás sabían, y así uno podría ir, digamos, en varios sentidos, y termina Bernardo hablando de la diferencia entre un enfoque desarrollista, más centrado en el desarrollo, en una continuidad temporal de los autores ingleses, versus el enfoque más freudiano, y si queremos más freudiano francés, de el tiempo circular, de el tiempo de la posteriori, y que me parece que es, digamos, el aporte más interesante, porque él lo articula con una tercera modalidad. Estaría el desarrollo, estaría el a posteriori, y habría una tercera modalidad que él cita, inspirado en Janine Pouget, Hugo Bleichmar y Scarfone, de el evento en el tiempo presente como un elemento temporal. Algo así como la importancia del evento presente. A mí me parece que esto de alguna manera está también en Ogden, y creo que en los autores relacionales, donde se destaca no solamente la evolución, el a posteriori, sino también la eficacia del tiempo presente. A mí me parece que esta posibilidad de pensar en estos tres registros temporales, si estoy citando a Bernardo, perdón de nuevo si no es exactamente así, pero después quizá Bernardo lo puede corregir, me parece que es algo que nos ayuda a meternos en el pensamiento de Ogden, ¿no? O sea, me parece que nos ayuda a pensar, digamos, las diferencias y las semejanzas y las diferencias con otro tipo de enfoques. Hasta acá estamos más o menos, ¿está clarito? Después podemos conversar. No voy a
abundar, digamos, en el libro este que citó Juan, que yo le comenté que quería traducirle, quería traerles, pero les recomiendo que lo lean, se llama Las Reveries del Analista, que estaba por acá preparado, pero sí, es de Routledge, es un librito muy chiquito, se lo súper recomiendo, pero lo que más me interesa del libro es que lo que hizo Fred Bush es tomar el concepto de reverie, que es el tema de la reunión de hoy, y él compara la perspectiva de Ogden respecto de la de Bion, ¿sí? Porque es un concepto en principio atribuido a Bion, y lo compara a Ogden con otros dos autores que trabajaron mucho el concepto de reverie, que son Antonino Ferro y Elías Rocha Barros. Para mí el trabajo de Fred Bush es magnífico, ¿no? Más allá de que sea un amigo, me parece que se tomó un trabajo de fino, de una comparación que es realmente impresionante el trabajo que hizo. Pero, digamos, la idea básicamente, como ustedes saben, que Bion trajo, perdón, Ricardo, vos me corregís, aparece en 1962, Bion hablando de reverie, pero en realidad esto ya estaba en Freud y en Breuer, Anna O, bueno, todo lo que ustedes saben respecto de ese estado de sueño diurno que podríamos relacionar, digamos, con esos estados hipnoides que podríamos relacionar a los de reverie bionianos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante traer que esto que dice Fred Bush, que quizá lo original de Bion fue relacionar reverie con la mente del analista, ¿sí? Porque en Freud y en Breuer eso no estaba destacado así, ¿no? ¿Y cómo se podía usar eso para entender mejor a un paciente? Esto es lo que aporta Bion en relación con lo de Freud y Breuer, ¿no? Curiosamente, Ogden es poco bioniano. Esto dice Fred Bush, y cuando uno lee, digamos, por qué Fred dice eso, realmente es como bastante llamativo cómo Ogden hace una lectura muy... Ogden dice que Bion lo dejó tan vago que da para que cada uno diga lo que le parezca acerca del concepto de reverie. Pero, digamos, me parece que Ogden lleva la cuestión de la reverie a algo que va mucho más allá de esas imágenes visuales, lo que Antonino Ferro llama pictogramas, lo que Rocha Barro llama pictogramas afectivos, porque le agrega el concepto de lo afectivo, para Ogden incluye dentro de las reveries cosas que para nosotros serían como posible considerar reacciones contratransferenciales, asociaciones del analista, perspectivas del analista sobre su paciente, somatizaciones del analista mientras está con su paciente, cosa que Fred Bush dice, es como curioso, ¿no? Porque la somatización para la escuela francesa, por definición, es algo que no tiene representación. Y sin embargo, Ogden incluye en eso muy amplio, que es reverie, hasta sus propias somatizaciones. Antes de seguir un poquito con el concepto de reverie, a mí me gustaría preguntarle a Ricardo si nos puede precisar un poquito su perspectiva desde el concepto de identificación proyectiva. ¿Cuánto influye esto en el concepto de reverie? Porque me puede permitir a mí después dejar eso de lado y seguramente él lo va a hacer mejor que yo. Ricardo. Bueno, empiezo por las últimas preguntas que hiciste. El comentario sobre el recuerdo en emoción, memories and feelings, como le llaman, es un clásico, ¿no? De Klein, y es una manera de explicar
cómo en la transferencia, aquello que fue experimentado no verbal, ella todo el tiempo habla del bebé, y cuando uno dice cómo puede traducirse el bebé a la experiencia analítica, dice esto, ¿no? Memories and feelings, lo que vos preguntabas a Abel antes. Después, bueno, avísame, Juan, si no logro sintetizar, pero voy a tratar de ir y volver entre la historia de la idea de identificación proyectiva y el trabajo de Ogden, cómo lo usa. Me parece que puede resultarles útil. Para muchos será algo bastante conocido, para otros no, pero hago un muy breve resumen. En Klein, hasta el año 45, todo lo que conocemos sobre el objeto bueno, objeto malo, es la experiencia del self con respecto a un objeto, que puede ser paranoide si el objeto es malo, o de idealización si el objeto es bueno. Y ahí trabaja el duelo, la posición depresiva y demás. En un momento dado es Fairbairn quien le dice, pero ¿y cómo se hace para no experimentar? No la experiencia que se tiene, sino evitar la experiencia. Yo digo esto porque está en el centro de lo de Ogden, cuando Ogden dice negar, la negación de partes de uno mismo, ¿no? Y ahí es donde Klein trabaja la idea de la decisión del yo de manera radical en partes, y esas partes, tiene que pasar algo con eso, son colocadas en el objeto, pero para Klein son colocadas en la fantasía, no pone el efecto que produce sobre el otro. Espero ser claro en eso, ¿no? Ella dice, existe la fantasía del bebé de sacarse de encima aquello que es desagradable y creer que está puesto en el objeto, ¿no? En el cuerpo de la madre y demás, como lo desarrolla. Bueno, entonces ahí aparece identificación proyectiva. Para los kleinianos en general y postkleinianos es similar a proyección, ¿no? Es un enriquecimiento del concepto freudiano de proyección. A veces se discute lo mismo, no es lo mismo, son todas cuestiones en general terminológicas, pero lo importante es que aparece, es un paso más respecto a la idea de proyección. Pero hay un punto que es importante aclarar porque está en Ogden, cuando Ogden dice que lo que se busca es tener la propia experiencia en el otro, ¿no? Eso no es proyección. Proyección sería atribuirle al otro, recuerden a Freud en lo de los mecanismos de defensa, en las nuevas observaciones, la chica que va caminando por la calle, le dicen puta, bueno, oye esas voces, entonces su propia cosa la pone en el otro, pero no es lo mismo que experimentar a través del otro, que eso es la identificación proyectiva, que es distinto que la proyección. Como concepto básico, pero espero que seamos claros que los términos intentan organizar un concepto, pero después cambian de significado, se van enriqueciendo. Esto respondo a Abel a lo que me decís de revería. Ahora voy a aclarar un poquito más cómo efectivamente tiene significado muy diferente. Yo pienso que Ogden lo usa muy en el sentido casi literal, que reverie es ensoñación, ¿no? Así como viene del francés, después pasó al inglés, como rêve es soñar, reverie es ensoñación, y él lo usa así. Bion hasta cierto punto lo usa así, pero me parece que les va a ser interesante ver cómo pasamos de la fantasía, como la entiende Klein, al efecto intersubjetivo, como se entiende a partir de Winnicott y de Bion. Intersubjetivo lo digo en sentido grueso, ¿no? O sea, el efecto sobre el otro, que no es lo mismo que la fantasía, ¿no? Esto en principio, creo, a veces se confunde eso, pero tanto Freud como Klein creo que pensaban que la contratransferencia era básicamente un obstáculo. No digo que se confunde porque a veces se cree que Klein, los kleinianos hablan de contratransferencia, pero ella no, decía que básicamente que uno tenía que ver sus problemas hasta que se pudo teorizar mejor.
que fue lo que hicieron, creo que tanto Winnicott como Bion, que son los autores que Ogden reivindica especialmente junto con Freud. Entonces, muy en breve sería, Bion trabaja con las ideas de Klein, todos esos primeros 10 años, del 50 al 60, primeros digo, con pacientes psicóticos, es la época en que en el psicoanálisis se empezaron a dedicar a atender pacientes psicóticos con el encuadre habitual de los pacientes neuróticos, ¿no? Tengan presente, no había psicofármacos, es todo lo que se podía hacer, tanto Rosenfeld, Hanna Segal, Bion, empezaron a trabajar con pacientes psicóticos, interpretándoles como lo harían con los neuróticos. Eso hacía Bion. Presentó un trabajo en la Asociación Británica, me extiendo 2 minutos, pero creo que les va a interesar, porque además para ver cómo es la interacción ahí, Winnicott le escribe una carta al día siguiente de esta presentación que hizo Bion, donde le hace una crítica. Lo traigo porque después Bion lo escucha, cómo es la interacción, y lo lleva a encarar otra vía, probablemente lo escucha. Disculpame, Abel, si me extiendo mucho y te No, salto, no, pero minutos. me parece que Winnicott le manda una carta. Me pareció que el referido material requería necesariamente una interpretación sobre la comunicación. Quiero decir que si un paciente mío se moviera hacia adelante y hacia atrás en el diván, como hacía el suyo, y luego dijera, tendría que haber llamado por teléfono a mi madre, eso dijo el paciente de Bion, le dice Winnicott, yo sabría que está hablando de comunicarse y de su dificultad para establecer una comunicación. Por si le interesa, le diré cómo habría interpretado yo. Le habría dicho, una madre adecuadamente orientada acerca de su propio hijo comprendería mediante sus movimientos qué es lo que necesita. Yo no soy lo suficientemente sensitivo ni estoy lo bastante orientado en ese sentido como para encontrarme en condiciones de actuar de modo adecuado. Y por lo tanto, en la situación analítica actual, presente, como decía yo, ingreso en la categoría de la madre que fracasa en posibilitar la comunicación. En la actual relación, por lo tanto, se tiene el ejemplo del fracaso originario por parte del ambiente que ha contribuido a sus dificultades de comunicación. Bueno, el asunto es que introduce el tema del ambiente. Por supuesto, Klein siempre le dio importancia al ambiente, pero no el modo en que opera, sino que haya presencia de la madre. Como no estudiaba la contratransferencia, tampoco podía prestar atención a cómo es la acción, ¿no? Que tiene. En cambio, a partir de ahí surge la revería. El siguiente artículo de Bion, todo el libro Volviendo a Pensar, que es una recopilación de sus artículos que presentaba cada 2 años en un congreso, es de los pacientes psicóticos, y el último es una teoría del pensamiento. Ahí introduce la idea de reverie muy poco después de esta carta de Winnicott. Y ahí empieza a interesarse en la comunicación. Se dan cuenta, creo que todo el trabajo de Ogden y esto que estamos discutiendo es acerca de la comunicación. Una de las cuestiones y ahí es donde entra la identificación proyectiva para Bion, normal como modo de comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con otros? Le atribuimos significados que nos sacamos nosotros de encima, pero lo hacemos para comunicar algo. Eso es lo que también toma Ogden. Bueno, y termino con esta idea en relación, porque en realidad Abel vos me había comentado acerca del debate con Bernardo. Yo escuché, no estuve, pero después escuché la grabación de lo de Bernardo, que me pareció excelente, y me pareció que estaba ese punto, si efectivamente Ogden pensaba que esa manera de identificación proyectiva de la que habla Ogden como tercero analítico por identificación proyectiva es patológica o no. Esa era la cuestión, porque vos, Bernardo, habías dicho que era fundamentalmente patológica.
Bueno, la identificación proyectiva con el correr de los años abarca todo, ¿no? Es este modo que lleva desde lo más normal a lo más patológico. Lo más patológico es cuando queda fija y cuando no se puede hacer un examen de realidad que corrija. Cualquiera sea la respuesta del otro, lo que voy a proyectar va a ser seguir siendo lo mismo. Desde ya que esos son los fenómenos delirantes en un extremo, y en el otro extremo son fenómenos menores de la neurosis, como en los cuales permanentemente atribuimos al otro, pero tenemos eventualmente la posibilidad de corregir lo que le atribuimos en función de lo que huele. Entonces, bueno, lo que dice Ogden acá me parece que él, en lo que dice, porque habla de tiranía y de mecanismo dominante. Yo entendí así, lo leí muy minuciosamente para tratar de discriminar este debate que me parece particularmente rico, que lo que Ogden dice es que es como una especie de sometimiento voluntario a una especie de tiranía que implica la situación analítica para los dos. Quiere decir, para estar en la situación analítica renunciamos temporariamente, esa es la clave, eso que llama negación de aspectos de sí mismo, a una parte de cada uno, ¿no? Eso que llama esa experiencia no vivida. Pero lo hacen para luego permitir la liberación. A ver si leo la frase tal cual como él la dice. Y ahí termino. Acá está. La identificación proyectiva puede ser pensada como involucrando una paradoja central. Los individuos puestos en esta forma de relación se someten inconscientemente a un tercero intersubjetivo mutuamente generado, el sujeto de la identificación proyectiva. Dice, para el propósito inconsciente de liberarse de los límites de quienes ellos han sido hasta este punto. La liberación fecunda de los participantes individuales de este tercero dominante depende del acto analítico de reconocimiento de la individualidad. Bueno, entonces, esto que suena muy liberarse de los límites de quienes ellos han sido hasta este punto, en nuestro lenguaje más tradicional es de la repetición, ¿no? El salir de la repetición hacia nuevas formas de funcionamiento. Bueno, y cierro con esta idea, ¿es todo compartido? Yo creo que no, ¿no? Él dice que en el momento de la sesión y en ese particular punto es co-construido, pero claramente después aparece ese movimiento que separa, ¿no? Junta y separa. Bueno, hasta ahí. Espero Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me parece que el planteo este de cuánto es co-construido es como lo más como central, dentro de lo cual la identificación proyectiva sería como el mecanismo, digamos, que podría estar operando, ¿no? A veces, digamos, el planteo de Ogden es todo es co-construido, ¿sí? O sea, la lectura, digamos, hay una cita ahí de Fred Bush que recién Ricardo citaba a Melanie Klein respecto al tema de la contratransferencia, que la contratransferencia es del analista, tiene que ver con el inconsciente del analista, y Ogden piensa que es una creación intersubjetiva entre paciente y analista, ¿no? O sea, toda esta tensión, digamos así, entre lo que es propio y lo que es compartido, me parece que domina esto. Y lo otro es lo que yo les decía antes, que me parece que es interesante porque él piensa que si uno asocia, yo estoy en el Working Party este que tenemos sobre método psicoanalítico, donde lo que le pedimos a la gente es que asocie libremente, ¿sí? Que la gente vaya diciendo las asociaciones, las ocurrencias que tiene. Nosotros podemos decir,
le pedimos que asocie libremente o que tenga ocurrencias. Es un concepto de Rucker, ¿no? Las ocurrencias del analista. Pregunta, ¿estos son asociaciones del analista o es un estado de reverie que incluye las asociaciones del analista por las cuales se construye como una especie, digamos así, de magma del cual resulta esto que otro llamará una reacción contratransferencial? Les decía, el colmo de la situación es cuando incluye, hay un ejemplo muy lindo ahí en el libro de Fred, de una paciente que Ogden le dice que tiene dolor de estómago cuando viene la paciente, ¿no? Y piensa que su dolor de estómago, que le produce dolor de estómago, es producto, digamos, del estado de reverie. Entonces, el estado de reverie, primero, ¿es propio o es compartido? ¿Sí? Segundo, es todo perdón, el estado de reverie es algo que lo hace el analista, lo construye o es una co-construcción. ¿Qué diferencia hay entre reverie y reacción contratransferencial o reacción somática? A ver, puedo decirte, a mí me parece claro. que lo que dice es cómo trabaja él. Yo creo que, y lo propone, no creo que se pueda decir es o no es así. A él le sirve hacerlo así. Yo pienso diferente, ¿no? Va en mi práctica y creo que la mayoría, pero creo que es útil las resonancias que pueda tener el modo en que lo procesa él, ¿no? Bueno, eso diría, porque el tema de lo que parece indiscutible, pero no siempre lo es que el analista participa con su persona, ¿no? Eso lo habíamos visto con un trabajo bueno, ahora no me acuerdo el nombre, hace poco, en una mesa de martes a la mañana, de otro intersubjetivista norteamericano. Bueno, el asunto de que hasta qué punto uso lo que me pasa a mí, yo creo que es una franja muy interesante donde lo que no se puede hacer es dejarlo afuera y después cada uno tiene sus distintas maneras. Bueno, eso pienso, más que responder si es una cosa o la otra, pero bueno, es mi opinión. Perdón, Abel, yo quisiera hablar algo. Perdón. Los bionianos. Perdón, hola. Perdón. Hay 3 pedidos de personas que han pedido intervenir: Hilda Katz, Ezequiel y Mirta. Abel, dale, adelante. Me das 5 minutos más y termino yo y después así pueden hablar, ¿sí? Perfecto. No, era en respuesta a tu pregunta de reverie, por eso, era un poco para aclarar el término. Que termine Abel. Terminé porque si no me voy a perder con esto. A mí me parece que el punto de lo compartido no, bueno, Ricardo lo precisó, me parece que es un punto. El otro es si es necesario interpretarlo. Para Ogden, el planteo es que no hace falta interpretar, que el solo hecho de poder soñar juntos ya es terapéutico. Y a mí me parece que esto es algo muy diferente en uno y en otro autor, y creo que así como mucha gente piensa, está ese famoso artículo de Valeros del juego creativo, donde él dice que no hay que interpretarlo, digamos, a mí me parece que tenemos que pensar si la herramienta del conjunto, del encuentro de dos inconscientes, es terapéutico per se, o si solamente en caso de ser interpretado, ¿no? Entonces, ¿es suficiente tener reverie y no hace falta transformarlo en interpretación? Pregunta. El otro punto que me parece que vale la pena pensar, como les dije, es si todas las reacciones contratransferenciales son efecto de reverie, ¿no? Me parece que es como para pensarlo. Y una cosa más que quería decirles. Una cosa que me pareció interesante, que quizá Hilda o Ricardo pueden decirlo. Fred Bush hizo un rastreo del trabajo de Bion en los distintos seminarios que dio Bion. Primero Bion decía que no tenía
forma de explicar lo que él hacía. Digamos que no había una receta de cómo hay que trabajar. Él dice lo que él piensa. No enseña abordaje, digamos así. Pero que por otro lado, no hay ejemplos de trabajo de Bion con Reverie. Hay un artículo, uno de los capítulos del libro de Frete es, ¿era Bion un bioniano? ¿No? Parece que Bion conceptualizó Reverie, pero no hay informe de trabajo de Bion usando Reverie en sus casos clínicos. Y por el contrario, parecería más como interesado en confrontar con el paciente en aras de ver el aspecto psicótico que estaba subyacente a lo que el paciente decía. Por ejemplo, si el paciente dice, tengo un sueño, ¿no? Tuve un sueño, soñé, no sé qué historia, dice algo así como que Bion le dice, ¿y usted cómo sabe que tuvo un sueño? ¿Y quién dijo que eso era un sueño? Porque él piensa que quizá el paciente no está en condiciones de diferenciar lo que es sueño de lo que es como delirio, ¿no? A lo que voy es a que me parece que es interesante la idea de cómo pasamos de un autor como Bion, que conceptualiza las reveries, o el estado de reverie, a un autor como Ogden, que lo lleva a un extremo de incluir en reverie un montón de cosas, siendo que Bion ni siquiera trabajó con su propio concepto de reverie, que parece que lo tomó más Antonino Ferro o Elías Rochavarro. Bueno, paro acá porque too much. Bueno, me toca ser moderador con todas figuras prominentes y con mucha trayectoria. Lo tengo acá, Spector, que cursé seminarios con él y me encantaban sus clases muy intersubjetivistas, porque participamos todos, así que toda la gente con mucha trayectoria, así que me cuesta, digamos, moderar esta mesa, pero bueno, los voy a tener que pedir que sean breves porque me toca ser el moderador, y bueno, primero está Hilda Katz, que te voy a pedir que seas breve y concisa, Ezequiel también, porque vos agarrás y vas a 100 por hora, y después venía Mirta, y bueno, adelante Hilda. Vamos por partes, como dijo Jacques, ¿no? Vos preguntaste, Abel, por la reverie. Bion, digamos, sí tiene trabajos hablando de la reverie, pero ¿cómo tomaba la reverie? Es decir, como un factor, digamos, de la función alfa, tanto la ensoñación como la reverie materna. Atribuía la reverie exclusivamente a la madre biológica. Él decía que solamente se podía hablar de reverie con la madre biológica porque ya se instalaba en el momento del embarazo, cosa discutible por supuesto. Que después los analistas, lo más parecido, digamos, a la reverie materna es el estado de ensoñación en que, digamos, propone Bion que se coloque la mente del analista ensoñación similar a la ensoñación materna, como dice Green, ¿verdad? Ese estado de ensoñación sin memoria, sin deseo y sin una búsqueda irritante del hecho y la razón. A partir de ese estado de ensoñación, él suponía que se ejercía el músculo de la intuición. Podía emerger, digamos, una especie de apertura mental la intuición, similar a la intuición materna, que no necesita de palabras, digamos, para entender a su bebé, y que se maneja con las imágenes, digamos, que van apareciendo en su mente. Por eso, incluso Granell dijo que para Bion la interpretación era, a partir de ese estado de ensoñación, lo más parecido a la reverie materna, la interpretación era una intuición en evolución, que se podía encontrar con un hecho seleccionado que emergía en el vínculo absolutamente exclusivo y particular del paciente con el analista, donde emergía una verdad que era la verdad vincular, no la verdad, sino la verdad de ese vínculo, que quizás ese paciente con otro analista emergía otra cosa. Por eso quería hablar de que la reverie es la posibilidad de transformar, esto es textual de Bion, de transformar una impresión de los sentidos
una sensación en una experiencia emocional, pasible de aprendizaje por la experiencia emocional, que le permite, digamos, a través de la función alfa al bebé, transformarla en elementos alfa, que de alguna forma van a ir estructurando el aparato para pensar. A partir de esa conciencia rudimentaria del bebé, la madre cosecha esas impresiones de los sentidos y lo transforma en una experiencia emocional pasible. Que Parténope Bion le llamaba los legos, como que le va dando a través de de poder nominar el terror sin nombre a partir de la reverie. Ponerle nombre al terror le permitía darle los legos para constituir la estructuración de su aparato psíquico. Es decir, quería aclarar esto. Y después habla de 4 tipos de identificación. Perdón, me toca la palabra y quiero que haya tiempo para todos. Perdón, bueno, me entusiasmé. Adelante. ¿Qué me querías preguntar? Abel, Hilda, no. Abel, ¿vos querés contestarle a Hilda? No, solamente precisar. Hilda habló del concepto bioniano de reverie. Eso lo sabíamos. Lo que dije es que lo que tengo entendido es que no hay materiales de supervisión ni de relatos clínicos de Bion donde él use la reverie, y por el contrario, tiene una actitud muy confrontativa y de contraponer con el paciente, como que iba por otro lado, que él escribió todo esto, pero que su práctica no tiene que ver con eso. Entonces, no es tan así, pero ahora no hay tiempo. No es un diálogo. No es tan así. Una sola cosa quiero diferenciar. No, Hilda, hay varias personas que han pedido la palabra. Es distinto la reverie que la contratransferencia. No tiene nada que ver. Para Bion. Perdón, yo lo que quería mencionar es algo que me preocupa, que es la cuestión de la simetría y la asimetría en la relación analítica. Daría la impresión que en el pensamiento de la discusión, espero estar equivocado, es como que algo se construye entre dos únicamente, lo cual hablaría de una relación simétrica, lo cual yo no comparto para nada. Y me parece que la relación entre el analista y el paciente, hay un aspecto asimétrico por parte del analista. Y en el mismo Ogden, aunque él no lo desarrolla, hay un texto de Green que se llama La capacidad de ensoñación y el mito etiológico, recomendable para entender esto. Él dice que el analista es el depositario de la historia del proceso psicoanalítico, cosa que el paciente no tiene. En ese momento, yo mirando el texto de Ogden, hay un momento donde Ogden no apela únicamente a lo que siente en ese momento, tanto somático, esa reverie, sino que además podríamos incluir lo que él dice, Ogden. Esto me llevó a recordar que el señor L. me había dicho unos meses antes que se sentía más cercano a mí, cuando no comprendía bien las cosas, sino cuando yo cometía errores, cuando entendía mal las cosas. Hace 2 o 3 referencias a una historia del proceso anterior que está en la mente analista. Lo que plantea Green es que la función historizante la hace el analista. La prehistoria del paciente está dentro del analista y eso es asimétrico. Esto me parece muy importante porque si no aparece una asimetría que yo cuestiono la idea del concepto de intersubjetivismo norteamericano. Me adhiero más al concepto de intersubjetividad de Caes, que es una cosa muy distinta. Eso lo quería decir como... Por eso yo cité a Jodorowsky al principio. Perdón, quería centrar esto. La cuestión de la historia me parece importante, y segundo, lo que comenté la vez anterior, bueno, uno puede tener reverie, puede tener, habría que diferenciar gente, lo que planteaba Abel, ocurrencia, contraferencia y reverie. Es un punto a pensar. Pero, ¿cómo validamos esto? ¿Es una situación que yo valido porque se me ocurrió? No, tiene que haber algún elemento de validación. Para mí la validación la da cuenta el proceso.
no únicamente historia del proceso, sino lo que ocurre en la misma sesión que Ogden trae, aparecen asociaciones. Pero quiero insistir en lo asimétrico, porque si simetrizamos la relación analítica y todo ocurre ahí, todo ocurre en ese momento, y no hay una prehistoria en el analista, estamos en un desvío psicoanalítico. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, Ezequiel. Yo por eso empecé citando a Nancy Chodorow, porque ella escribió un libro especialmente preocupada por esto, que es rescatar que hay un paciente y hay un analista, que esa simetría existe, que hay que escuchar, digamos, al paciente desde el lugar del analista. Digamos, creo que eso que vos decís es fundamental. Me parece que ese es el punto en cuestión más como discutible, ¿no? Muchas gracias. No Ricardo, puedo contestar. perdón, no, vamos, así hacemos participar a todos. Me tocan pesos pesados, pero bueno. Ricardo, creo que vos hablabas de que lo que sostenía Klein era del paciente que tenía la fantasía de que depositaba sus objetos internos en el analizante, y de un pasaje de cierta objetividad kleiniana, un pasaje intersubjetivo, donde se produce esta intersubjetividad, donde se arma algo entre dos, ¿no? Ahora, acá me estaba surgiendo, le hace vivir al analista lo que él no puede poner en palabras, lo que le cuesta expresar o admitir, ¿no? Sea a partir de esta negación de sí mismo que deposita en el tercero intersubjetivo. Ahora, surgió la vez pasada, y acá también surge, la cuestión de la validación de este proceso de Reverie, ¿no? Porque yo leí un comentario, no leí lo de Fred Bush, leí un comentario de Marcelo Redonda sobre el libro de Fred Bush, y a mí me llamó la atención que ahí trae Fred Bush un ejemplo donde Eysenck de pronto tiene una ocurrencia con un paciente. Eysenck se pone a pensar que hay dos chicos que se están bañando, que están enjabonados y que no pueden agarrarse y que están jugando. Él se lo comunica al paciente, y el paciente le dice, oh, pero ese era mi juego que yo hacía con mi hermano, ¿no? Eso es algo completamente donde no hay ningún tipo de comunicación previa frente al caso clínico que trae Ogden en relación al paciente totalmente desvitalizado. Ogden empieza a sentirse aburrido, quiere escuchar voces vivas, y le comunica al paciente que seguramente él se siente que no pasa nada en la sesión, que viene y siente que no hay avances, y a partir de esa comunicación que le hace Ogden al analizante, el paciente sí le trae luego un sueño, ¿no? Ahora, yo estaba pensando cómo se valida esto, y me parece que por ahí la clave la traía un poco Abel Feinstein cuando traía este comentario de Jorge Canestri. Jorge Canestri te comentaba acerca de que el infans tiene acceso a sensaciones que no lo tiranizan, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, a ver, en el tercero analítico intersubjetivo, ¿ponen los dos, analista y analizante, en juego, ponen a jugar a estas sensaciones del infans que traen cada uno de ellos, donde las sensaciones no están tiranizadas? ¿Algo de eso serviría como justificación? Bueno, esa es una pregunta que dejo, no sé si se entendió, la verdad que es muy complejo todo esto, pero le doy la palabra a Mirta Goldstein. Perdón por... Que hable primero Bernardo, por si Adelante, se tiene Bernardo. que ir, después yo hablo. Para mucho, ¿no? Primero quiero agradecer a Abel por el comentario que hizo y la referencia a los textos del Congreso y a los esclarecimientos de Spector sobre la cuestión de la identificación proyectiva y las diferentes formas de pensarlo. Yo creo que es un territorio, me parece, de la intersubjetividad que coloca desafíos muy interesantes y fundamentales del psicoanálisis contemporáneo, cuando se sale de dos sujetos independientes, que cada uno sí tiene una vida intrapsíquica, pero se coloca la cuestión en un espacio intersubjetivo, y como había hablado la otra vez, que hay diferentes modalidades de pensar lo intersubjetivo, ¿no?
yo creo que lo que Ezequiel trae, retomando a Green, es que siempre desde una determinada perspectiva, que es más de Winnicott y Green, que la retoma en parte, hay un tercero que no es solo como el tercero analítico que propone Ogden, sino hay una dimensión de terceridad en el encuentro que hace al signo y a la continuidad interpretativa durante el proceso. A mí me parece que el riesgo, de alguna forma, de pensar solo a través de la identificación proyectiva, la cuestión se puede caer en la cuestión de una cierta dualidad de los dos, donde me parece que lo que Ezequiel coloca sobre la cuestión de la validación ya estaba colocada también en la cuestión de cualquier interpretación en psicoanálisis, ¿no? Lo que valida una interpretación. Y ella solo se valida a partir del movimiento, me parece, ¿no? De cómo el análisis va continuando, ¿no? De las respuestas y el movimiento del analizando, ¿no? En el proceso. Entonces me parece que Ezequiel tocó en dos puntos muy importantes, eso y la modalidad intersubjetiva de Caes, por ejemplo, ¿no? Ahora, a mí me interesa más pensar, dentro de eso que Abel destacó, de las diferentes modalidades de representación. Yo creo que cuando Bion propone la función alfa, da un paso importante en la dirección de las diferentes modalidades de representación, en el sentido de cómo tiene que ser trabajada la materia bruta de la experiencia para que pueda llegar, ¿no? No al símbolo pleno, pero a los primeros indicios del símbolo. Y ahí Green lo retoma, y como en algún momento también Lacan lo había retomado, como dentro de la semiótica de Peirce, que tenemos ícones, índices, y el símbolo llega después, o sea, tenemos señales, ¿no? Claro. Freud también usa eso en el modelo, Abel, que vos dijiste de la Carta 52, con los signos de percepción, con las primeras marcas. Entonces, ya todo esto de alguna forma venía siendo pensado desde el proyecto, desde las primeras impresiones, y Bion lo lee bastante del proyecto. Me parece que hubo algo que pasó post-Bion, no en la forma como Bion escribe, más qué pasó con el psicoanálisis bioniano y cómo fue caminando. Entonces, ese tema, por ejemplo, que se tocó de la intuición, ¿no? Hay diferentes formas de ver la intuición. Hay una forma de ver la intuición que parece que se da dentro de una relación donde si hay una aprehensión de la rêverie, ¿no? Y esta va a permitir una intuición sobre lo que pasa en el proceso. Bueno, pero a veces se olvida que muchas mamás, ¿no? Tienen una rêverie negativa, pues, si podríamos decirlo así, ¿no? Que no entienden un pito de lo que le pasa al bebé, ¿no? Entonces hay una cierta idealización, me parece, de la cuestión de la rêverie. O sea, la rêverie es un proceso fundamental, sí, pero muchas veces está atravesada por una subjetividad del analista. Por eso me parece que ahí cuando Laplanche habla del objeto, en fin, hay varios analistas que sin negar la idea de rêverie, la problematizan desde lo intrapsíquico de cada uno de la pareja analítica, ¿no? Y me parece que eso enriquece la idea de intersubjetividad, no que la niega, pero muestra cómo esa idea de intersubjetividad es compleja, ¿no? Entonces me parece que eso, por ejemplo, Peirce, hay modalidades de semiótica, por ejemplo, Peirce va a pensar también la intuición, pero ya va a llevar en consideración muchos elementos del contexto. Entonces la intuición no es algo que surge, ¿no? Que emerge casi que un poco casi místicamente, sino que hay índices de contexto que llevan a la intuición, recuperando el aspecto de la rêverie, pero ciertos elementos iniciales que hacen una percepción inconsciente del analista. Entonces, para mí, estas cosas ayudan a esclarecer ese debate, a tornarlo más amplio, y que es la situación donde estamos todos, de alguna forma, nos preguntando, ¿no? De lo que se pasa entre analista y analizando. La última cosa es que sobre la contratransferencia yo creo que Bion tenía una posición bastante semejante a la de Lacan. Me parece que con la idea de rêverie, Bion no usa tanto
la idea de contratransferencia, ¿no? No trabaja tanto con esa idea, que fue más fuerte con Paula Hyman, ¿no? O sea, ni Melanie Klein, o sea, hay otros analistas que usaron más la contratransferencia. Bion prefiere trabajar con ese movimiento asociativo permanente, en el sentido de que todo lo que se pasa con la subjetividad del analista puede ser materia para promover una percepción y una interpretación. Discúlpeme, la última cosa está en Freud, en el ego, el yo y el ello, sobre una cosa que Ricardo manifestó, las memories and feelings. Freud habla de sentimientos inconscientes en el yo, y él va a decir, los sentimientos inconscientes no pasan por el preconsciente y no se anudan al lenguaje, aparecen en la conciencia como sensaciones. O sea, eso ya lo decía Freud en el yo y el ello al principio. Entonces me parece que se recuperan algunas cosas que estaban un poco sueltas y que se perdían, no se le daban mucha impresión, que Bion sí, tal vez Bion fue un gran lector de Freud en algunos momentos, me parece, y que después eso fue transformándose, como ustedes dijeron, con Ferro, con Elías Lochabarro, con otros analistas, que se perdió un poco de esa precisión que me parece Bion tenía. Bueno, muchas gracias. Les cuento que tenemos 15 minutos más, porque esto empieza y cuarto, o sea que termina 45, podríamos estirar 5 minutos más, ya que esto se ha vuelto muy, muy rico, y me parece que Mirta ibas a hablar ahora, pero a ver, hablando de la intuición, el otro día discutimos bastante en el grupo sobre estos temas, y hablando de la intuición, yo me acordaba, yo le decía a Mirta Goldstein que el bebé, hay estudios hechos sobre gente que trabaja con bebés, los microgestos de los bebés y de la madre, ¿no? El bebé lee microgestualidades de la madre con la que establece comunicación. Entonces, bueno, ¿eso se llama intuición o hay esto que decían ustedes acerca de índices, datos, ¿no? Algo material, ¿no? Adelante, Mirta. Bueno, muy interesante, les agradezco a Abel, a Bernardo, a Ricardo, a Hilda, a todos. Sí, nosotros hemos discutido esto y yo les quiero transmitir que, por mi parte, a mí me parece que el psicoanálisis contemporáneo tiene que hacer una revisión crítica, en terceridad, en extranjería intelectual respecto de todas las teorías, y encontrar en ellas sus puntos flojos, sus puntos más interesantes y también sus contradicciones. Yo últimamente me ocupé del psiquismo temprano y justamente tomé el esquema del Peine, y en los párrafos que elegimos sobre Reverie hay para mí una contradicción. Fíjense que ponen lo que sería ese espacio intersubjetivo y lo ponen entre el inconsciente y el preconsciente. ¿De quién? ¿Cómo puede ser un espacio intersubjetivo entre el inconsciente y el preconsciente? Un espacio de ensoñación cuando estoy hablando de un solo aparato psíquico. Primera contradicción. Los Segundo, dos. No, pero a ver, ¿cuál es el 2 del espacio entre inconsciente y preconsciente? Me parece que aquí estamos frente a grandes contradicciones teóricas. Si nos ubicamos dentro de un psicoanálisis materialista o nos ubicamos dentro de un psicoanálisis cuasi esotérico. Cuando decimos de inconsciente a inconsciente, ¿por dónde se transmite eso? ¿Por las ondas de la luz? Y no sabemos. Ah, bueno, entonces, justamente esto me parece que es una pregunta fundamental del psicoanálisis contemporáneo. ¿Dónde nos ubicamos? ¿En un psicoanálisis materialista o en un psicoanálisis idealista? En el medio, en el medio, en el medio. Bueno, tengo una frasecita corta. Segundo planteo. Me parece que incluso el tema de la intuición podría ser hasta esotérica. Si yo no encuentro los signos de percepción, como estábamos trabajando, que a veces se pueden reconstruir, porque
acuérdense lo que dice Freud de los signos de percepción. No tienen memoria, no son las huellas némicas. Son las huellas némicas las que pasan a la segunda y tercera y cuarta transcripción psíquica. Los signos de percepción son justamente la apertura desde el polo perceptual del aparato psíquico. Es decir, que nosotros podemos pensar un aparato psíquico como un toro, una especie de caño, podríamos decir, que no se cierra en ninguna de sus puntas. Mirta, a ver. Eso es pensar desde un psicoanálisis materialista, donde las cosas tienen vehículo, tienen transporte. Bueno, pero yo quería responderte una cosa muy cortita. Yo había levantado la mano. Espera, sigamos el orden. Yo dejo todo esto porque me parece que son preguntas que no es que vamos a responderlas hoy, sino que tenemos que poder empezar a pensar críticamente las teorías, lo que tienen, como decía Freud, de teoría infantil, y lo que tienen de verdad teórica, podríamos decir. Porque de lo contrario quedamos encerrados aún en la magia. Bueno, adelante, Ricardo. Sí, Ricardo. Bueno, voy a ir por otro lado justo, porque a mí me parece, a ver, pensemos, ustedes propusieron trabajar Ogden. Ogden está publicado en la revista de APA, y supongo en el International Journal, y es un personaje de cierto reconocimiento. ¿A qué voy con esto? Corremos el riesgo de un relativismo extremo, y el otro riesgo que sería está todo porque el tipo tiene su presencia, tiene valor, y el otro es discutirle sus modos de funcionar. A mí me parece inadecuado eso, a mí me parece que él lo que dice es cómo trabaja él, y usa algunas fuentes teóricas, pero no tiene por qué tener razón, digamos, sino que tiene razones que le permiten trabajar de esa manera. Para el intercambio entre colegas, tiene que usar términos que sean compartidos y adquiriendo un matiz peculiar que le da él. Y entonces yo lo leo, y si me resuena algo que en mi práctica me resulte útil, bienvenido. Por eso discutiría con Ezequiel, por ejemplo, que si está bien o está mal. Me parece obvio que no habla de simetría, él lo dice con todas las letras, es asimétrica. Ahora, ¿cuánto de asimetría? Esa es la pregunta, porque por momentos parece que el analista pertenece a otra especie, cuando se lleva incluso este tipo de cosas, ¿no? Que tenemos los mismos tipos de resonancias con otros niveles, con otras historias y con otras asimetrías. Entonces, eso me parece que filosóficamente, digamos, el modo, por lo menos para mí, el modo de ubicarme ante la multiplicación de corrientes que se ha dado es ese. Y sí creo que me pasa lo que decía Bernardo con muchos suavizantes, digamos, bionianos, que parecen lucubrar cosas, pero eso es con cada caso, con cada material. Las teorías que presenten me parece que es otro tema. Bueno, eso como cuestión me parece central, por lo que también planteaba Mirta. Después, Abel, a mí no me sorprende que Bion no hable de reverie en su práctica, porque yo coincido con Hilda. Bion habla de reverie materna. Después es el funcionamiento básico cuando esto del terror sin nombre, el pasaje de algo que no tiene significado, la madre le otorga alguno, bueno, la madre o quien sea, pero después no le llama más revería lo que hace el analista. Pero sí, como describieron, creo que Bernardo, todo esto que circula, que está en esa misma zona, bueno, estos otros autores le llaman reverie, me parece que, y dicen, incluso Ogden dice, el primero que lo nombró fue Bion, no está diciendo que él lo usa igual que Bion, ¿no? O sea que eso es muy importante, me parece que todos los términos van adquiriendo significación en el contexto en que están,
Y bueno, uno tiene que leer el contexto, el material clínico. Yo calculo, insisto, que si él es un autor reconocido, el libro ese de La matriz de la mente es excelente, es un libro que tiene, lo recomiendo especialmente, revisa, como creo que vos, Bernardo, lo retomaste la vez pasada, que revisa a Freud, a Winnicott, a Bion, a Klein, Ferber, distintos autores de las relaciones objetales. Pero lo que quiero decir es esto de que él valida. ¿Quién más le va a validar lo que él hace? Él, y como cada uno de nosotros, digamos. Después no parece que se pueda haber una validación externa. Lo que sí puede haber es una valoración, no validación. A mí esto me interesa, a mí esto no me interesa, a mí esto me sirve, no me sirve, me produce resonancias útiles o no. Bueno, eso. Hilda Katz, muy breve, por favor, que le tenemos que dar la palabra a Alicia García Pena. Estamos por terminar, después cierra Abel Y Feinstein. Abel pidió la palabra. Sí. Dos cositas antes. No hay comentarios en YouTube ni en Facebook, hay muchos agradecimientos y saludos de distintos países también. Acá hay dos comentarios que quería mencionar en el chat nuestro. Hay de Facebook, Juan, ¿eh? Ah, ¿hay de Facebook? Ok. Tengo uno de... Se le fue cerraste el micrófono. Un comentario de Robert Heber que dice Ajá. que de inconsciente a inconsciente significa que se transmite por la palabra. En relación a eso era mi intervención, que Freud habla en lo inconsciente. En lo inconsciente justamente habla que se puede capturar lo inconsciente del otro atravesando sin censura la barrera de la represión. Eso es lo que posteriormente dio lugar a que muchos hablaran de la comunicación inconsciente-inconsciente. Eso es lo que quería decir. Es el vehículo de transporte. Es como que bueno, no entra, digamos, como que lo que se puede percibir por lo inconsciente logra no detenerse en la barrera del preconsciente, donde estaría la censura, que entonces es capaz de capturar lo inconsciente del otro. Esto lo dice Freud en lo inconsciente. Eso, nada más era lo que quería agregar, que después, posteriormente, se habló mucho de comunicación inconsciente-inconsciente. Gracias. Gracias. Hilda, muy cortito. Cortito. No, quería responder un poco a lo que surgió respecto al tema de la intuición. De acuerdo que estuve en el Congreso en Barcelona este año de Bion sobre intuición, y que justamente se habló, desde Renato Trachtenberg habló de la ética de la simetría en Bion, ¿no? O sea que por eso, digamos, no enfatizaba en la contratransferencia, sino que eran como dos transferencias. Pero lo que yo quería hablar era que cuando él dice sin memoria, sin deseo y sin una búsqueda exhaustiva, etcétera, no es que se olvida todo. Lo que está diciendo es lo que dijo Darwin. Darwin decía que es fatal razonar mientras se observa, pero es fundamental hacerlo antes e imprescindible hacerlo después. O sea, que no niega todo el trabajo, digamos, no es una cosa esotérica. Él habla solamente de ese instante, de ese momento, pero justamente se refiere a lo que decía Kant, que las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos. O sea que en ese sentido dije que estamos en el medio desde la perspectiva de Bion. Ni un extremo ni el otro. Intuición no significa esoterismo, significa un estado de la mente abierto que permite que de alguna forma, de una conjunción constantemente conjugada, emerja un hecho seleccionado que se transforma en una palabra, en una interpretación, como una intuición en evolución. Por eso quería aclarar esto. Nada más. Muchas gracias por este encuentro. Acá quería hacer dos comentarios que me están mandando mensajes por WhatsApp, que la gente está muy enganchada con este debate en Facebook. No se animan a preguntar, pero bueno. Silvia Piscors dice, ¿la física cuántica es esotérica? No es materialista ni necesariamente idealista. Valeria Corbella dice, le responde, la respuesta que da la complejidad al principio de incertidumbre propuesto por
Bion es interesante. Edgar Morin es el referente. Bueno. Y Peirce también, para Bion lo nombra Peirce, que es el método abductivo. Ok. Adelante. Bueno, Abel, te voy dando... Se te armó un montón de cosas, pero bueno. Bueno, tampoco quiero precisar 2 o 3 cosas de las que se dijeron. Por algo que dijo Mirta, recordé que había leído en el trabajo de Jorge Canestri una cosa que me parecía como muy interesante, que dice algo así como, en la serie de inscripciones que Freud plantea, está el material que está presente en forma de huellas mnémicas y que sufre posteriores reordenamientos y retranscripciones. Es posible identificar registros que podrían ser incluso anteriores al signo de percepción. Digo esto porque me parece que tiene que ver con esto que decía Mirta, de que tiene que estar a partir del signo, porque estamos acostumbrados a pensar a partir del signo de percepción. Lo que dice Jorge es que uno podría suponer, y cita un trabajo de Marianne Bolever, de recuerdos encarnados, ¿no? Estas memorias corporales. Con lo cual, digamos, uno podría perfectamente pensar que hay todo un previo al signo perceptivo. Pero bueno, en el esquema del peine, Freud pone la percepción anterior, en un espacio anterior al signo de percepción, pero lo deja fuera del aparato. Bueno, pero Motti Ben-Jacquard, por ejemplo, plantea todo el tema de lo disruptivo como algo que puede estar previo a su entrada en el aparato. Sí, digo, para no caer fácilmente en el tema de que es mágico, ¿no? Digo, quizá hay cosas que no bueno, pero hay algo que respecto de lo que decían, por ejemplo, de la mamá respecto de la reverie. Ninguna mamá sabe inmediatamente, de forma inmediata, lo que le pasa a su niño. Hace pasos tentativos. Depende de la relación con la propia madre, ¿no? Bueno, hace pasos tentativos, porque de lo contrario puede equivocarse. Por ejemplo, lo cual no quiere decir de que no historice esas tentativas y no las vuelva experiencia. Pero una mamá, el bebé llora, prueba con la teta, pero si la teta no va, pensará alguna otra cosa o hará alguna otra tentativa. Digo, tampoco idealicemos la función materna en el sentido que también la madre requiere de la experiencia, del conocimiento de quién es ese otro, porque si no, también generamos una madre ideal que no se equivoca. Sí, las mamás nos equivocamos y a veces muy fuerte, porque a lo mejor damos para el dolor de panza cuando en realidad, no sé, duele el oído. Pero estoy inventando una situación banal, pero me refiero a que las mamás nos equivocamos y gracias a que nos equivocamos es que también podemos hacer la experiencia de la corrección. Y eso también entra dentro del campo de no está, hay reverie negativa. Pero déjame terminar de hablar porque si no, no puedo terminar de hablar. Quiero retomar lo que les decía antes. Digamos, me parece que tenemos que pensar lo que dije al principio de distintos tipos de signos, no quedarnos solamente con los lingüísticos, pensar que hay memorias, por ejemplo, las memorias encarnadas, digamos, que están ahí. Creo que todo lo que es esa posibilidad de escuchar esos otros signos, creo que por eso Canestri dice que el psicoanálisis necesita de la semiótica, de la neurociencia, de la historia, digamos, porque me parece que está en estamos hablando de un terreno que es como bastante similar cuando hablamos de estructuración del psiquismo. Y me parece que el tema de la memoria, que lo pasamos un poquito así de lado, esos tipos, como la posibilidad de detectar determinados signos implican determinado tipo de memoria, diferentes tipos de memorias, que me parece que son con lo que trabajamos habitualmente.
La amnesia infantil es otro capítulo que tiene que ver con esto. Digamos, ¿cuáles son las memorias que van más allá de la amnesia infantil? Bueno, es para... Perdón, Abel, Bion habla de dos tipos de memoria. La memoria flash, que es esa que surge como intuición, y la memoria descriptiva, que es la historia del paciente. Habla de esos dos tipos de memoria que están en constante interacción. O sea que coincido, digamos, totalmente con lo que estás trayendo. Y con respecto a fenómenos de reverie, recomiendo mi película Candela, donde relato una intuición en una entrevista con padres que me permitió esclarecer una situación y ponerla en palabras. Bueno, Juan, ¿terminamos? Creo, Mirta, que vamos terminando, nos pasamos ya. Muchas gracias, Abel Feinstein, muchas gracias, Bernardo Tani, Ricky Spector, Hilda Katz, Silvia, bueno, todos los que han intervenido. La verdad que quedó muy picante todo y creo que vamos a seguir teniendo mayor desarrollo. Muchas gracias, Mirta, por darnos también este lugar, que eso también hay que reconocerlo, y generar estos espacios. Así que bueno. Gracias a ustedes. Bueno, los esperamos el 18 de octubre. Chao, chao. Chao, gracias, Abel, por todo el trabajo. Muchas gracias, porque estuvo bueno. Debates que pongan en tela de juicio, pero bien, en el buen sentido, a las teorías, ¿no? Porque si no te pareciera que tenemos una relación idealizada con los autores. Bueno. Y aprendemos algo. O una relación dogmática, que es peor, claro. Me hubiera gustado contarles un chiste, pero no me animé, la verdad. Contá, si nos vamos contentos a la cama. Dale. Toda esta discusión me hizo acordar un chiste de un paisano que contaba que en su pueblo, un paisano que era medio tartamudo, que en su pueblo había un ciego que con solo tocar los caballos acertaba. Y entonces le preguntan al tartamudo, y dice, sí, me acertaba, y en la puta vida. Bueno, ok, chao. Chao. Bueno.